Y bueno, tenemos ya aquí a nuestro hermano Andrés González Solán, que viene a decirnos qué fue lo que hizo Cristo en su vida. Yo creo que hizo cosas maravillosas, ¿verdad? Bienvenido, Andrés. Gracias, apóstol. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios me los bendiga. La verdad es que damos gloria al Señor. Yo en mi vida pasada era muy pecaminosa, yo tomaba mucho. ¿Cómo fue tu niñez, o sea, en el entorno familiar? Fue algo solitario. Mis padres se separaron y... Tuviste sí. Viviste la separación. Sí, de un hogar disfuncional. Así es, apóstol. Entonces creciste con tu mamá. Crecí con mi padre. Con tu pero padre. Mayormente él en el trabajo, nosotros mayormente estábamos solos, éramos mi hermana y yo. Mira. ¿Y entonces no tuvieron la cercanía con tu madre? Hasta el día de hoy no. ¿De verdad? Sí. Qué tremendo de ser eso. Digo, yo no concibo la vida sin mi mamá, ¿no? Digo, ya mi mamá ya no está aquí, ya está en el cielo, pero vivir una vida de niñez sin mamá está tremendo. Sí, fue muy duro, sí, muy duro. Muy duro. Y luego tu papá no era muy así que digamos... Tomaba mucho. Tomaba mucho también. O sea que tu papá tenía el vicio del alcohol. Así es. Sí. ¿Y tú lo heredaste? Tú fuiste aprendiendo de lo que hacía tu papá. A pesar de que de niño decía que nunca iba a ser como él. Ajá. Pero fuiste exactamente pues como él. En tus genes también, Así es. porque venimos en una naturaleza de pecado y adicta al mundo. Sí. O sea, de una u otra manera nos relacionaremos con las cosas de este mundo. El alcohol o el alcoholismo, los vicios, con todo ello, todo tipo de vicios y de maldad, de pecado, de padre, la iniquidad, sí, la iniquidad, la herencia, estaba allí, y el pecado, decías, el pecado de los padres y antepasados. Pero llegó el momento en que los deseos de tu carne, en tu naturaleza de carne, empezó a sobresalir. En mi vida. O sea, imagínate ellos sin madre, porque no estaba con ellos, el padre tomando. Realmente fue una vida muy difícil. Muy, muy difícil. Muy difícil, porque no tenían realmente el cariño, el amor, la protección y la comunidad, o sea, la comunión con tu padre, ¿no? Así es, ¿no? Ahora, eso te empujó a ti, ¿qué causó en tu vida? ¿Te causó que fueras? Era yo muy orgulloso, tenía yo mucho resentimiento a la vida. Un rechazo, así tremendo. Era muy corajudo, tenía yo mucho odio en mí. Así es. Afectó tu alma, que es la manifestación del carácter, es la personalidad misma. Es que era un rechazo profundo. O sea que empezaste a manifestar una personalidad que no era la tuya, la que Dios había determinado. Era una personalidad bajo el engaño del enemigo, no, bajo el trauma y el las príncipe circunstancias de este mundo, que trajo esas circunstancias para que tú te manifestase de una manera diferente. Sí, así es. La verdad es que doy gloria al Señor porque en su misericordia me permitió conocer a su Hijo Jesucristo. ¿A qué edad tú empezaste a tomar? Yo empecé a tomar como a los 17 años. Muy joven. Sí. Y luego, toda la experiencia en familia, ¿eso te trajo a ti alguna debilidad de carácter? No exactamente. Lo que yo hacía era, de todo ese coraje que yo traía, lo arremetía contra mi familia. O sea, tenías lo que estamos hoy enseñando de los tiempos violentos, una ira reprimida. Sí, así. O sea, la ira estaba en ti, pero estaba allí latente en un potencial para manifestarse. Pero era una ira para destruir. Sí, pero se manifestaba como lo habían destruido a él. Alrededor de tu círculo familiar. Así es. A las personas que más estimabas o amabas. Y de pronto afloraba ese enojo, esa ira para hacer daño. Sí, es lo que hoy conocemos como la violencia familiar. Que está dentro del ser humano. De género. Está dentro del ser humano. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando antes de casarse todo va bien en una relación de un noviazgo, pero ya cuando están en el matrimonio, de pronto se empiezan a afectar unos a otros, primero de palabras y después de golpes. Y es que es tremendo porque
todo eso lo lleva la gente al matrimonio. Sí. Y ahí es donde está el campo de batalla es que también. Satanás se especializa en Sí, matrimonios. Tremendo. La historia bíblica habla de cómo el diablo destruyó el matrimonio de Adán y Eva. Y sabemos de que Satanás, antes de que una persona llegue al matrimonio, esto es en el varón, en su juventud, en el caso tuyo, a los 17 años empezaste, 16 años. 16 años empezaste a tomar la imagen de tu padre y el dominio propio de tu naturaleza, porque no había temor de Dios en ti, simplemente algo te orilló para ir hacia el alcohol. Entonces empezaste a vivir una vida totalmente bajo tinieblas, una vida de mentira y de engaño. Así es, mucha mentira. Y a ver, explícanos más sobre ese enojo e ira, hacia quién. Un día, ¿Hacia quién se manifestaba tu enojo? esos enojos, un día de tomadera, hice un berrinche y clamé al Señor, le pregunté que si de dónde estaba, por qué me había dejado solo. O sea, tú tenías aparte el trauma de que no creciste con mamá, pero entonces en tu interior, en tu corazón, tú le reclamabas a Dios porque te había dejado solo, ¿no? Así es, así es. Entonces, ¿Y cómo sabías que era Dios? ¿Qué había hecho eso? Cuando era niño, mi padre nunca me instruyó en la Biblia, solamente me instruyó en una oración. ¿Tu padre conocía de Dios, conocía de la Biblia? Alguna vez lo lograba ver leer la Biblia, y él me enseñó la oración modelo que dejó Jesucristo. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Pero tú estabas en contra de Dios porque estabas molesto contra Él. No en contra de Él. Lo hice ya en un momento en el que ya me sentía yo ya desesperado. Ya me sentía yo ya que no en un hueco. Ya no hallaba yo cómo salir. Estaba muy desesperado. Así es. Entonces tú le preguntaste a Dios. Le pregunté a Dios que por qué me había dejado solo, y al día siguiente Él me respondió. Yo trabajaba de gestor de cobranza y encontré unas hermanitas predicando la palabra. Dios respondió a tu clamor. Así es. A través de otras personas, en este caso, 2 personas. Sí, 2 hermanitas que estaban predicando. 2 personas ellas te fueron a hablar de Dios. Ajá, en la calle, sí. Yo le pregunté por una dirección y ellas me preguntaron. No me respondieron lo que yo les pregunté, pero ellos me preguntaron, ¿conoces a Cristo? Y yo estaba tan constrictado de que no hice otra cosa más que recibirlo a Él. Bueno, ¿cuándo clamaste tú pidiéndole a Dios una noche, ayuda? Un día antes. Un día antes. ¿Qué edad tenías ahí ya? Como 27, 28 años. ¿Ya te habías casado? Vivía yo en unión libre con mi esposa. Bueno, saliste de tu casa y en la calle, circunstancialmente, encontraste 2 personas que te hablaron de Jesucristo. Pero había clamado a Dios antes, Por eso, el día anterior. Estamos viendo cómo Dios obra. Y responde cuando la oración. una persona clama a Dios. Dios nunca desampara al ser humano en su necesidad. Basta que una persona diga, Dios, ayúdame, y Dios manda la ayuda. La ayuda la manda a través de personas. Por eso debemos estar siempre atentos a la ayuda de Dios a través de personas. Y por eso todos los que hoy somos cristianos debemos entender la importancia de salir a las calles para hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es la respuesta a los problemas del hombre aquí en la tierra. Solamente Jesucristo puede ayudar al esposo, a la esposa, al hijo. Solamente Jesucristo puede traer un cambio en la vida de cualquier persona. Por eso nosotros los que somos cristianos debemos conocer todo ello, que somos los mensajeros de Jesucristo para llevar la solución a los problemas del hombre o de cualquier familia en la tierra. ¿Qué pasó en ese encuentro que tuviste? Oye, pero la verdad yo digo, ya cuando él tiene ese encuentro, ya estaba viviendo con su esposa, pero estaban en unión libre, ya tenías hijos. Sí, no conocía a Dios. Y tú seguías alcoholizándote y maltratándola, me imagino. Sí, la verdad que sí, eran muchos pleitos con ella. O sea, era terrible tu vida. ¿A qué edad te uniste? Con ella tenía quizás como 25 años. A los 25, habían pasado 2 años de estar en un conflicto
Quizás no 2 años, quizás un poco más tiempo, perdón. Y peleaba mucho con ella, los niños veían la discusión. Y entonces un día me paré y dije, yo estoy haciendo lo mismo que mi papá hacía conmigo. Exacto, te diste estaba cuenta. repitiendo la historia. Se estaba repitiendo todo. La historia, veía el llanto de mis hijos, veía el llanto de mi esposa. Tremendo. Sí, me paraba y veía yo la necesidad que tenía yo. Tenía un vacío en mi corazón. Decía, algo me faltaba, algo no llenaba mi vida y por eso me portaba así. Bueno, y cuando ya veniste a Cristo, ¿qué pasó? No, cuando tú te juntaste con la persona, ¿por qué no pensaste en el casamiento? Solía decir que solamente me casaría si estuviera loco. Ay, qué Ese era tu barbaridad. pensamiento. Sí. Oye, qué tremendo. Pero sí o me sea, casé. que la imagen del O matrimonio... sea, querías tener una relación... Pero sin casarse. Sin casarte, o sea, no responsabilidad, pero sí manifestar tus deseos sexuales solamente. Claro. Y le confieso, eso que dije algún día que me casaría solamente estando loco, sí me casé estando loco por Jesucristo. Ah, qué bonito. Dios qué te lindo. tomó esa palabra. Loco de amor para el Porque Señor. Dios es bueno. O sea que nosotros cometemos locuras, hablamos locuras. Muchas veces hasta maldecimos a Dios. Pero Dios no cambia. Él sigue siendo lo que es. Él es misericordioso, su naturaleza es amor, su amor es incondicional. Él sabe nuestra naturaleza caída, Él sabe lo malo que hay en esa naturaleza, Él sabe todo lo malo del corazón y lo que habla la boca. Por eso Dios no se sorprende con los insultos. Dios quiere que todo ser humano le dé una oportunidad de que Él entre dentro de un cuerpo para empezar a hacer su obra de cambio. Y si no le damos esa oportunidad, no podemos cambiar. Tú estás aquí hablando porque un día le abriste tu corazón, aceptaste la presencia del Señor y Él empezó ese proceso de cambio. Hoy puedes hablar, hoy puedes decir, bueno, yo antes dije de loco me caso, pero te casaste. Así es. Cometiste entonces una locura, ¿sí? Pero estabas loco por el Señor. Es lo que dice la Biblia. Somos personas que amamos al Señor. Somos personas ligadas ahora al Señor. Y aunque me digan loco, dice una canción de Marino, ¿no? Aunque me digan loco. Óyeme, entonces, sí, cuando ahora somos tú te locos casas, por Jesús. Perdón, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, ¿qué cambios notas en ti inmediatamente? Tenía una vida en la que mi padre me había enseñado a amar a un niño Dios. Santo Yo lo llamo, Dios. después lo conocí y era idolatría. Así es. Entonces llegué a mi casa y como había un altarcito ahí, lo primero que pensé fue en quitar eso. Fíjate. Fue lo primero que se me dio. Pero no lo hice. Pero cómo el Señor ahí obrando en él, ¿no? Así es, no lo hice porque pues había una persona viviendo conmigo que hoy en día es mi esposa y no podía hacerlo sin el consentimiento de ella. Para tener más problemas. Así es. Pero obviamente las hermanitas que llegaban a mi casa, empezaron a llegar a mi casa después de que me entregaron a Cristo, me enseñaron que no lo hiciera hasta que mi esposa no tuviera el entendimiento. Pero cuando tú viste esto, algo estaba dentro de ti que te dijo No o es te correcto. decía que no era correcto, no era bueno tener un ídolo en tu casa. Sí, sí. Que era el Espíritu Santo. Ya era el Señor obrando. Quien estaba obrando dentro de ti. Es el Espíritu de santidad que aborrece la idolatría. ¿Por qué Dios aborrece la idolatría? Aborrece un ídolo dentro del hogar. La Biblia misma enseña que los ídolos son los que están trayendo la ruina sobre la familia, los problemas, la violencia. La Escritura ¿Por enseña qué? Porque que detrás de un ídolo detrás del ídolo son los demonios. Exacto. O sea que ese hogar, esa casa donde hay ídolos, están moviéndose los demonios
que destruyen personas, matrimonios, a los hijos. Por eso Dios abomina la idolatría, porque le dan derecho a los demonios, y el cuerpo, la familia, no fue creada por Dios para habitación de demonios, sino para habitación del Espíritu Santo. Por eso cuando Él llega con el Espíritu Santo, inmediatamente el celo de Dios contra la idolatría. Dios vivo, el verdadero está vivo, no está muerto. Así es. Y nada se puede semejar a Él. Inclusive a Moisés le dieron la ley y decían: no te harás imagen de nada. ¿Sí? Entonces, porque Dios es el Dios invisible. Y lo único que tenemos visible es Jesucristo, que vino aquí a la tierra, la imagen de Dios. Sí, Él no tenía conocimiento de las Escrituras ni de la ley de Moisés. Nada. Pero claro. sí, el Espíritu Santo ya estaba obrando. Cuando tú clamaste a Dios, clamaste de corazón, y Dios te presentó dos personas en la calle que hablaron contigo, abriste tu corazón en sinceridad y Dios entró. Entonces, cuando llegaste a tu casa y vistes ídolos, fue el Espíritu Santo quien inmediatamente levantó bandera y empezó a rechazar todo ello. Tú no sabías de qué se trataba, hasta que después alguien te enseñó de la Biblia y te explicó. Pero ya desde antes, ya tú estabas con el Espíritu Santo rechazando todo aquello que contaminaba tu vida, la vida de tu propia familia. Por eso, todo esto es un proceso que se llama santificación. Cuando Jesucristo entra, empieza ese proceso por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que trae santidad a la persona, santidad al matrimonio, santidad a la familia. Dios ama a la familia. Dios quiere que la familia viva en bendición, de salud, de prosperidad, de paz, de gozo. Pero hay que poner orden. ¿Y qué pasó? Porque estabas en unión libre. Gracias a Dios. Y había que poner en orden entonces tu relación de pareja. Sí, conocí en la Biblia, encontré una palabra en la que el Señor me dio que decía que mis hijos, por vivir en unión libre, eran hijos de maldición. Eso te lo dijo el Señor, ¿ves? ¿Cómo estamos hablando el Señor? Me entró un miedo y dije: no, Señor, mis hijos no. Perdóname por lo que estoy haciendo. Tú estás corroborando lo que la Biblia enseña acerca del varón. El varón ha sido posicionado por Dios para ser cabeza en el hogar, un sacerdote. Por eso, cuando un varón llega a los pies de Jesucristo, aquí estamos viendo el caso de Andrés. El mismo Señor empezó a obrar, dándole conocimiento de lo que tenía que hacer. Y él encontró un texto. ¿Qué decía ese texto? Decía que por vivir en unión libre, mis hijos eran hijos de maldición. Tremendo. Sí. O sea, eso está ahí, no se puede quitar. Así es. Y esa es la palabra de Dios, ¿no? Por eso, cuando un varón recibe a Jesucristo y verdaderamente quiere crecer en el conocimiento de Dios, o quiere que Dios le ayude, Dios empieza a hablarle y empieza a orientarle en el camino de la santidad. Andrés tenía que poner en orden su relación de pareja para la bendición de sus hijos. Dios fue porque directo él amaba a sus hijos, pero no sabía que la maldición estaba sobre sus hijos, a menos de que él ordenara su hogar. Porque ha sido llamado a ser sacerdote. ¿Y cuántas personas viven en unión libre y no tienen realmente, no saben que eso es un pecado y que sus hijos están bajo maldición? Porque no han recibido la enseñanza. Por eso, aquí en La Voz de la Alianza te estamos dando una enseñanza conforme a la palabra de Dios. No es enseñanza humana. ¿Por qué Dios abomina la fornicación? Porque a través de la fornicación es
como se transmiten los demonios. Dios lo que abomina en el ser humano es la manifestación de demonios. El cuerpo no fue creado para demonios, y cuando dos cuerpos se unen se hacen un solo espíritu. Y el espíritu de fornicación va a traer maldición generacional. Primera, segunda, tercera, cuarta generaciones. Dios quiere la bendición generacional, no la maldición generacional. Por eso, el conocimiento de Dios, el conocimiento de las Escrituras es poder que nos libera de la mentira, del engaño, nos alumbra. Dios quiere que vivamos en bendición. Hemos conocido a muchos varones que han cerrado su corazón, no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren escuchar del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuántas personas han ido de matrimonio en matrimonio? O sea, establecen un matrimonio, se rompe el matrimonio, se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian, se vuelven a casar. Y estamos viendo a estas personas hundiéndose cada día más. Y estamos viendo la maldición que está viniendo sobre sus hijos, sobre sus nietos. Son personas que están trayendo la tragedia generacional sobre su apellido, sobre su familia. Por eso tenemos que predicar y enseñar de las Escrituras. El varón juega un papel muy importante en la familia, porque Dios lo posicionó. Es el factor de seguridad. Por eso cuando el varón toma bien el papel que Dios le encomendó y empieza el varón a tomar su decisión, todo se facilita en la familia. Así que esto es entonces, lo que nos enseña la palabra. Tú corregiste todo, te casaste. Sí, gloria a Dios. Y ahorita, hoy, ¿cómo es tu vida y tu matrimonio? La verdad que, como lo anunciaba el apóstol al principio, es una paz, es una tranquilidad. Ahora, ¿ustedes vinieron a Cristo, estuvieron en la iglesia y luego salieron? No, continuamos. Sí, pero hubo un tiempo en que se retiraron. Ah, sí, hubo un tiempo que y ahí el Señor también los jaló de una manera muy dura, sí, ¿no? Sí, estaban en sus luchas. Hubo una prueba que Él nos dio de una manera tremenda. Muy fuerte. Sí. En uno de tus hijos, ¿no? Sí, mi esposa tuvo un accidente, iba toda mi familia. Iba ella manejando y iban los niños. Ya, cuando recibí a Cristo eran 3 nada más. Ajá. Pero cuando ella tuvo el accidente ya eran 5. Ya eran 5. Sí, cuando pasó el accidente, uno de ellos fue el involucrado más. Y entonces, cuando pasó el accidente, yo iba llegando a mi casa y me hablaron por teléfono. No terminaba de sentarme, me paré y dije, ya entendí, Señor. O sea, ahí te diste cuenta que también Dios te estaba llamando la atención, hablando, porque ustedes se habían retirado. Sí, ya habían conocido la verdad. Ya conocíamos y nos apartamos. Se apartaron. Así es. Regresaron otra vez hacia atrás. Sí, así es. Fue una prueba muy dura. Entonces hubo unas circunstancias que les hizo recapacitar. Un sacudimiento fuerte, dice la palabra. Tuvimos la necesidad de pasar por esta prueba, y gloria a Dios porque su palabra dice que no es una prueba que no podamos resistir. Así es. Cuando eso sucedió, fuimos tocados de una manera que hoy en día no volvemos para atrás, ni para tomar impulso. Amén. Primeramente, ¿cómo está hoy tu relación de matrimonio y la relación de padres a los hijos? La verdad que hay mucha comunicación, hay más acercamiento. Mi esposa y yo platicamos más, antes no platicábamos. Mis hijos se acercan más a mí. Se acabaron los pleitos. Gloria a Dios. O sea, era tremendo, ¿no? Tú has visto el cambio interno que Dios ha puesto o ha hecho en tu vida. Sí. Tu carácter, tu forma de ser. Todo. Asumir una responsabilidad como ahora varón que eres en la familia, o sea, padre de familia. Todo ello. Incluso dejé de tomar. Me aparté de todo. O sea, ya Dios para cambia. nada estás tomando. No, nada de eso. Estás buscando a Dios. Así es. Sirves a Dios. Hoy trabajo así estoy en el ministerio soy anfitrión. Así es. Hoy estás sirviéndole al Señor, proporcionando tu hogar para que hayan reuniones de oración. Él forma parte de un equipo de oración porque tenemos comandos de oración en los hogares y Él es el anfitrión. Así que le está sirviendo al Señor, de gracia ha recibido para dar de gracia. Él pasó por toda una etapa de transformación y de cambio
él hoy puede hablar de Jesucristo, es un testigo de Jesucristo. Y de eso se trata el cristianismo, hablar de lo que hemos experimentado. El cristianismo es cambio de vida. Aquí Andrés ha venido a compartir ese cambio, las luchas que tuvo desde la niñez. Él nació y creció en un ambiente de un hogar roto, en un hogar quebrantado, pero Dios, cuando llegó, Él suplió lo que le faltaba a Andrés. Es lo que hace Jesucristo. Dios suple lo que nos falta según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que le falta al esposo, Cristo. Lo que le falta a la esposa, Cristo. Lo que le falta al hijo de familia, Cristo. Jesucristo es el complemento de lo que nos falta aquí en la tierra. Por eso predicamos a Jesucristo, y cada programa de los miércoles es para dar testimonio de vidas cambiadas, vidas transformadas. La hermana Julieta de la Cruz Alor le envía un saludo al hermano Andrés y le declara muchas bendiciones. Gracias. Y Marta María Oramas Jiménez dice, nos saluda y nos bendice a nosotros y a todos los colaboradores de este programa. Son todos. Y les esperamos en nuestras reuniones. Recuerden que en Maranata siempre hay bendición a la familia. Tú puedes ir a una iglesia donde se mueva el poder del Espíritu Santo, pero si tienes la oportunidad de venir con nosotros, te esperamos. Hoy miércoles 7 de la noche es un servicio de sanidad. O las enseñanzas de la Biblia, viernes y sábado. Los viernes estamos enseñando 6 de la tarde de lo que dice la Biblia, y también hay una escuela de nuevos creyentes los sábados de 5 de la tarde a 7 de la noche, y los servicios dominicales donde bendecimos a la familia 8 de la mañana y a mediodía. Te esperamos. Agradecemos, hermano Andrés, que hayas estado con nosotros, compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu vida y tu familia. Gracias, y gracias a todos Igualmente ustedes. A ustedes. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.